Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, mi nombre es Miriam y tras casi 5 años escuchándole, por fin soy mecena. La razón es porque me acompañan prácticamente cada mañana, algunas tardes, incluso alguna noche de desvelo, porque me mantienen informada de una manera independiente, libre y valiente, y porque me parece que es mi manera de apoyar el periodismo en un momento en el que es tan necesario que se informe de la manera que lo hacen ustedes. Muchas gracias y estoy muy contenta de pertenecer a esta familia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. La banda de Juan Guaidó y él personalmente utilizando la figura de un gobierno ficticio de manera exprofesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de aprehensión en su contra. Mañana presentémonos en cualquier fiscalía de este país. Como ustedes saben, me encuentro en los Estados Unidos. O, si prefieres otra jurisdicción, La Haya. Podemos entonces ir directamente a jurisdicción que te señala también directamente. No lo hicieron durante 4 años, saben que los iba a enfrentar, que los voy a desafiar, y en este momento corresponde entonces conversar de esta falsa acusación. Sobre el acuerdo de migración, es una buena noticia que se hayan llegado ya a acuerdos en el seno del Consejo de Ministros. Ahora se trata de que estos acuerdos los acepte, los incorpore a la acción que hay que tomar en el Consejo Europeo. Sé que hay todavía problemas por parte de algunos países, pero este es un momento decisivo para que Europa adopte acuerdos operativos para hacer frente a los flujos de migración cada vez mayores. Y fijaros si no se rompe España, que hoy todos los líderes europeos están en Granada. Y os puedo asegurar que no han venido a despedir a un país que desaparece porque se rompe, sino que han venido a saludar a un país que marca el rumbo y que marca la dirección en toda Europa. Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que, lo dije además en mi anterior comparecencia, cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión. Les pedimos a los equipos que aceleren las negociaciones para que a lo largo de este mes de octubre alcancemos un acuerdo. Por tanto, lo he dicho, soy clara, estamos trabajando. Creo que he dicho en la pasada legislatura que había que cuidar la coalición. Creemos que en ninguna circunstancia el segundo gobierno de coalición de la historia de la democracia en nuestro país puede ser peor gobierno que el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia en nuestro país,
y para que sea mejor significa que ese gobierno tiene que ser más ambicioso, más valiente, de más transformación y que se asegure que todas esas transformaciones democráticas siguen empujándose. Hoy presentamos nuevas medidas para el Zendal, que créanme, es el mejor hospital de pandemias del mundo y va a estar preparado para cualquier catástrofe, para cualquier emergencia. Ojalá nunca vuelva a ocurrir nada como el COVID, pero si vuelve a suceder, ahí estará Madrid con su gran hospital público al servicio de todos. Muy buenos días, cafetera. Pues ya es viernes. Estaba haciendo ahora recuento. Estaba viendo los programas de esta semana. Han pasado tantas cosas y solamente 5 días que no sé muy bien por dónde empezar. Tenemos actualidad, tenemos un montón de cosas. Hoy es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos en la cafetera este podcast de manera diferente al resto de la semana. Porque los viernes a esta hora, cuando estés escuchando esto, seguramente yo esté en alguna tertulia en televisión, lo que hace que tenga que dejar el programa grabado previamente. Parte de las conversaciones están mantenidas de ayer, parte está grabado esta misma mañana y es un café de puchero cocinado a fuego lento aquí en la cafetera y tengo muchas cosas que contaros. Porque fijaos, esta semana comenzaba con la visita de Carlos Bardem al estudio de la cafetera. Estaba presentando su novela, ya lo sabéis, Badak. Bueno, pues la repercusión de esa entrevista todavía se hace sentir en columnas de periódicos, ha tenido una viralidad extraordinaria. Algunas de las cuestiones que planteaba Carlos Bardem ponían en evidencia toda la forma tan mitificada que se ha explicado el imperialismo español, los imperios, los conquistadores, los procesos de conquista, también la relación con los animales, habló de los toros y claro, recogió un poco todo ese discurso combatiéndolo, pone la extrema derecha sobre la mesa, ese orgullo patrio nacional sobre la conquista de América y al ponerlo en evidencia, pues esto ha hecho que ese orgullo nacionalista español se haya sentido herido y ofendido y entonces la repercusión en las redes todavía sigue siendo extraordinaria. Bueno, luego si os parece podemos repasar alguno de estos pasajes, pero hoy en la cafetera vamos a hablar de el Premio Nobel de Literatura. Fue concedido ayer finalmente, ya sabéis que no estaba dentro de nuestras quinielas, aunque estaba en alguna de las posiciones. John Fosse estaba, pero no fue el candidato que nosotros pensábamos que sería. Luego vamos a hablar con Pilar del Río sobre esto para ver cuál es el perfil del recién elegido Nobel de Literatura, de John Fosse. Vamos a hablar también de videojuegos en la cafetera. Vamos a hablar de películas, de cine, series, documentales, con Ana Pastor Neutral. Hablaremos de Elvis, la película, muy recomendable. Yo la he visto casi por casualidad, porque de esos que estás buscando, zapeando en las plataformas, a lo que se dedica demasiado tiempo, y la encontré y la verdad es que me ha gustado mucho. Luego la comentamos aquí en la cafetera. Y tenemos que ver la información internacional para saber cómo han recogido los medios de comunicación extranjeros noticias sobre España. Así proyectan la imagen de nuestro país, que está viviendo ahora mismo una importantísima reunión en Granada, una reunión europea, la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Granada, donde ha acudido Zelensky. Eso centra todos los focos a esta hora, pero también se ha hablado mucho de inmigración. Ahora veremos los titulares de los periódicos. Y mientras tanto, pues se sigue discutiendo en torno a los pactos para conformar un gobierno, los pactos para la investidura de Pedro Sánchez. ¿Habrá o no habrá amnistía? Hay algunos asuntos que se han puesto sobre la mesa que escuchabais en la apertura y que podemos analizar aquí en la cafetera. Todo el mundo intenta esquivar ese debate. A Borrell le han preguntado y ha hecho una 13-14, ha hablado mucho de cuestiones internacionales, pero no ha querido entrar en la cosa nacional porque es que, conociendo a Borrell, le debe salir un sarpullido con todo esto de la amnistía. Pero sea como sea, el caso es que eso es lo que tenemos sobre la mesa en esta mañana. Así que saludos, gracias de corazón, muchísimas gracias. Vamos a repasar la actualidad y
vamos observando cada uno de estos asuntos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Bueno, hoy en la portada de los periódicos ha sido elegido el Nobel de Literatura. El Nobel reconoce la prosa innovadora de Jon Fosse. El autor noruego de 64 años reflexiona sobre cuestiones universales. Dicen que es un apasionado de Federico García Lorca. Había muchas quinielas sobre la mesa, pero la concesión de este importante reconocimiento internacional, pues hoy acapara de una manera o de otra los medios en todo el mundo. Aquí en España no, aquí en España tenemos el foco colocado sobre la reunión que se está produciendo en Granada, y eso hace que se hable mucho sobre Ucrania, porque ha estado Zelensky. Zelensky llama a salvaguardar la unidad europea frente a Moscú, dice esta mañana el periódico El País. El líder ucraniano logra el respaldo de los dirigentes continentales ante las dudas de Estados Unidos. Borrell dice que el apoyo de Washington es irreemplazable, dice esta mañana el periódico El País, que habla de esta reunión, los líderes de 40 países europeos reunidos ayer en Granada, cerrando filas con Ucrania frente a la invasión rusa, tratando de disipar las incertidumbres sobre la continuidad del apoyo. Algunos socios europeos empiezan a titubear en esa unidad tan necesaria para cualquier acción política de esta magnitud. Y dice el periódico El País que la cumbre, que reúne en la ciudad andaluza a la Unión Europea y a otros países del continente, contó con la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Llamó a sus colegas a salvaguardar la unidad europea, y Europa teme quedarse sola como sostén de Kiev ante las crecientes dudas sobre el apoyo de Estados Unidos, que entra en periodo electoral, y bueno, pues se ve con, digamos, reticencias este apoyo a Ucrania. Mientras tanto, eso lo admitió el alto representante para la política exterior y defensa de la Unión Europea, Josep Borrell. Es la primera visita de Zelensky a España, pero hoy su imagen con el rey acapara, llena las portadas. ABC, vemos al rey con Zelensky. Zelensky reclama en Granada que Europa no dé la espalda a Ucrania, advierte a los líderes que el ansia imperialista de Putin no se parará si gana la guerra por las dudas de Occidente. Sánchez promete sistemas de defensa aérea, antidrones y artillería el mismo día que un bombardeo ruso provoca una masacre, dice el periódico ABC. También Felipe VI y Zelensky se reunieron ayer en la Alhambra antes de que el presidente ucraniano regresara a su país tras intervenir en la cumbre. En el periódico El Mundo, España impulsará mantener la ayuda militar a Ucrania. La cumbre europea, Zelensky reclama la cumbre que persistir en la unidad frente a Putin y logra nuevas armas, dice esta mañana el periódico El Mundo. Igualmente en el periódico La Razón, salvar Ucrania, salvar Europa, dice el periódico La Razón, mientras también Zelensky advierte desde Granada contra la congelación del conflicto. Esta mañana había muchas interpretaciones, fijaos, en Diario Red nos hemos encontrado un análisis de Raúl Solís muy interesante, porque hablan de la nutrida representación de la derecha y de la extrema derecha europeas en la cumbre de Granada. 50 líderes europeos, la Unión Europea ampliada a Reino Unido, Moldavia, Georgia, Armenia, hasta Ucrania, reunidos en Granada bajo el arropo de la Comunidad Política Europea. Hay que recordar que Ucrania no forma parte de la Unión Europea. Y aunque esta ola de solidaridad haya surgido, pero esta era una reunión, una cumbre. Pero bueno, como estamos en pleno conflicto y afecta a la Unión Europea, bueno, la guerra se ha convertido en un problema de política doméstica también en Estados Unidos, donde el ala trampista del Partido Republicano está amenazando con no renovar los presupuestos para financiar esos gastos de guerra adquiridos por Estados Unidos, lo que provoca pues ese terremoto también entre el resto de los aliados. Pero claro, en la cumbre acuden Giorgia Meloni, la presidenta de Italia de la ultraderecha, el húngaro Viktor Orbán, de la familia política de Vox en Europa, los primeros ministros sueco y finlandés, ambos sostenidos por la ultraderecha, el alemán Olaf Scholz, aunque es socialdemócrata, acaba de apoyar con los verdes y con los liberales también una restricción a la política migratoria. En fin, digamos que la representación pues no es que sea tampoco muy gratificante. Es la foto, es la escena, es la situación ahora mismo de la Unión Europea. Le preguntaban a Borrell, esquivó los temas nacionales.
el asunto de la amnistía, no quería ni hablar de ello, pero sí se refirió a la política europea en materia de inmigración. Y desde luego lo que no se observa es, por lo menos en términos de declaración, que la postura europea se fundamente en principios como la solidaridad, el acogimiento. Sobre el acuerdo de migración, es una buena noticia que se hayan llegado ya a acuerdos en el seno del Consejo de Ministros. Ahora se trata de que estos acuerdos los acepte, los incorpore a la acción que hay que tomar en el Consejo Europeo. Sé que hay todavía problemas por parte de algunos países, pero este es un momento decisivo para que Europa adopte acuerdos operativos para hacer frente a los flujos de migración cada vez mayores que pesan sobre el continente y en particular sobre algunos países. Este va a ser uno de los grandes temas, cómo prepararnos para la ampliación y cómo hacer frente a los movimientos migratorios. Y sobre las cuestiones de interés nacional, me va usted a permitir que considere que este no es el momento ni el lugar para entrar en ellos. Tiempo va a haber. Gracias. Tiempo va a haber, pero todos sabemos que no es un tema cómodo para Borrell y que no, es un tema de una cierta dificultad para el propio Partido Socialista. Como será que ayer preguntaron a Pedro Sánchez, rehuyó la palabra amnistía, dijo ahora mismo todo está en negociación, también al calor de esta reunión de la Unión Europea. Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que lo dije además en mi anterior comparecencia. A ver, cuando el Gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que por tanto obedeció a un interés general, que es el interés al que debemos, digamos, de alguna manera velar, no solamente aquellos que tenemos el honor de liderar un país desde el Poder Ejecutivo, sino también todas las fuerzas parlamentarias. Por tanto, estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español. Y en este caso yo le hablo, lógicamente, como candidato del Partido Socialista Obrero Español a esa investidura. Y en segundo lugar, ¿cuál era la otra pregunta? El preacuerdo de migración. Hombre, yo creo que es un acuerdo en el que todos al final hemos tenido que ceder, pero creo que es un acuerdo al que todos hemos tenido que ceder. Bueno, hay una gran fotografía, en efecto, hay una gran imagen, mucha expectación en torno al propio Zelensky, que se ha vuelto una especie de icono pop de la política europea y de la demanda frente a la invasión rusa. Bueno, y se están discutiendo muchas cosas en esa reunión de Granada relacionadas con las políticas militares, con la política de migración, con la integración europea de estos países. Pero fijaos qué llamativo, porque se está hablando poco de la contracumbre. Granada no es una foto, dicen el resto de organizaciones que se están manifestando en Granada. Hoy hay un artículo muy interesante en elsaltodiario.com, porque frente a las políticas bélicas y en materia de inmigración de la Unión Europea hay una reivindicación de las manifestaciones de grupos alternativos de líderes europeos. Miles de personas y colectivos sociales han denunciado el modelo de Europa que representa esta cumbre, exigen otra Europa, y la convocatoria ha recordado además que la imagen de los líderes europeos en la Alhambra no es representativa de la sociedad, bajo el lema precisamente de Granada no es una foto. Bueno, según la organización, 4.000 personas han podido asistir a esta movilización organizada en el contexto de la Cumbre Social de Granada. Estaba pensada para recorrer el centro de la ciudad, pero les trasladaron 5 kilómetros del epicentro de la Cumbre Europea, decían por razones de seguridad. Y finalmente pues se ha producido esta manifestación y las reivindicaciones de la agrupación de colectivos sociales han redactado una carta social que recoge distintas propuestas. Se habla pues de feminismo, el anticapitalismo verde y tratar de hacer frente a un mundo desbocado en crisis permanente. Los grupos de política, los movimientos sociales reivindicando que lo que está sucediendo en Granada no es una foto de los líderes europeos.
movimientos sociales que están manifestándose en Granada también para hacer ver cuáles son sus reclamaciones, las reivindicaciones desde la base de la sociedad. Pero bueno, el caso es que aquí en España lo que está situado como telón de fondo en la discusión son las negociaciones políticas. Según el español.com, Puigdemont ha aceptado aprobar la amnistía tras la investidura y llevar el referéndum a una mesa de negociación. Yolanda Díaz abre la puerta al referéndum. Los catalanes votarán lo que se decida en la mesa, dice el español. Pero es verdad que eso no está ahora mismo en la negociación. Lo que está en la negociación es solamente la cuestión de la amnistía. El Partido Popular cree que no se debe ser generoso con el patrimonio de todos, pero hemos escuchado a Yolanda Díaz hablando precisamente sobre eso, sobre la negociación con el Partido Socialista en estos términos. Les pedimos a los equipos que aceleren las negociaciones para que a lo largo de este mes de octubre alcancemos un acuerdo. Por tanto, lo he dicho, soy clara, estamos trabajando, creo que he dicho en la pasada legislatura que había que cuidar la coalición y creo que esto no es pedagogía, estos son hechos. Y, por tanto, me van a ver siempre trabajando para tener un nuevo gobierno de coalición progresista de nuestro país y, por tanto, liderado por el señor Sánchez. Pero somos claros, o sea, hay que hablar del despido, hay que hablar de la reducción de la jornada, hay que hablar de la ley de cuidados, hay que hablar de la ley de la sanidad y los tiempos de espera, hay que hablar de la vivienda, hay que hablar de la justicia fiscal, hay que hablar de la financiación autonómica, hay que hablar de muchos temas. Por tanto, el señor Álvarez ayer constató un hecho y es que nos queda todavía camino, pero tanto el presidente del Gobierno como yo misma estamos de acuerdo en que los equipos tienen que ahora sí volcarse en este mes de octubre para alcanzar un acuerdo cuanto antes, pero un acuerdo que sea para ganar el país, para transformar la vida de la gente, para ganar más derechos laborales, más derechos económicos, más democracia y más bienestar. Eso decía Yolanda Díaz. Y mientras tanto, claro, porque se están produciendo las negociaciones de gobierno, no solo afectan a la cuestión de la investidura, ese es el pacto que tiene que ver con Junts per Cat y con Puigdemont y con Cataluña, con el independentismo, pero es que hay otras conversaciones porque luego la coalición tiene sus propias necesidades. Podemos pide valentía y ambición al nuevo gobierno. Que estamos en la cuenta atrás ya para la investidura y la conformación de un gobierno de coalición, que es la tarea del presidente y la responsabilidad del presidente armar esa mayoría de tal manera que los números den y que haya un acuerdo para ese gobierno. Por eso nosotros consideramos que estos días es importante hablar de qué tipo de gobierno y cuál debe ser el rumbo del gobierno de coalición, del segundo gobierno de coalición. Creemos que en ninguna circunstancia el segundo gobierno de coalición de la historia de la democracia en nuestro país puede ser peor gobierno que el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia de nuestro país, y para que sea mejor significa que ese gobierno tiene que ser más ambicioso, más valiente, de más transformación y que se asegure que todas esas transformaciones democráticas siguen empujándose. Sabéis que nosotros hemos criticado durante esta legislatura que el Partido Socialista en algunas ocasiones se ha dejado influenciar por la derecha, tanto interna como externa, tanto de su propia organización política, los sectores más conservadores, como externa, la derecha política y económica de nuestro país, en cuestiones, por ejemplo, relacionadas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la derogación de la ley Mordaza, o, por ejemplo, los beneficios de las grandes empresas y grandes multinacionales. Creemos que es el momento de que el Partido Socialista deje de escuchar a esos sectores, que sea valiente y que proponga que este segundo gobierno de coalición sea más ambicioso que el primero. Las demandas exigidas también por Podemos para esta negociación. Bueno, mientras tanto, como en términos nacionales, lo que suscita más debate, también el Partido Popular va a utilizar esto como herramienta de desgaste contra el gobierno, pero es la cuestión de la amnistía. Claro, para Cuca Gamarra, para el Partido Popular, esto es una línea roja. Dice que no se puede ser generoso con el patrimonio de todos. Ser generosos, uno puede ser generoso con su patrimonio, no con el patrimonio de todos los españoles. Esta no es una frase mía. Esta es una frase de una doctora en Derecho Constitucional llamada Carmen Calvo, que ha sido vicepresidenta del Gobierno de España. Y diré más, con la dignidad de todos los españoles no puede decir alguien que seamos generosos, porque con eso no se debe jugar. Claro, eso decía Cuca Gamarra
Es verdad que para el propio Partido Socialista hay algo de contradicción. Ahora, ayer lo que sí que supimos es que finalmente se ha reconocido que se está negociando la amnistía, porque hasta ahora se pasaba de puntillas sobre este asunto. Pero escuchábamos antes a Pedro Sánchez diciendo ya, después de los indultos que han demostrado que han servido para suavizar las tensiones con Cataluña, bueno, hay un reconocimiento explícito ya a que se está negociando la amnistía. ¿Qué ocurrirá el día después? ¿Se romperá España? ¿Se abrirá el país por todas sus costuras, por las grietas? ¿Saltará la transición del 78, la Constitución se reventará? Pues al final pues no pasará nada, pasará un día más. Pues a pesar de todo lo que digan, hoy Pedro Sánchez está peleando por la igualdad. Y fijaros si no se rompe España, que hoy todos los líderes europeos están en Granada. Y os puedo asegurar que no han venido a despedir a un país que desaparece porque se rompe, sino que han venido a saludar a un país que marca el rumbo y que marca la dirección en toda Europa, gracias al liderazgo de Pedro. Así que, socialistas, siempre en pie, nunca nos rendimos. Así enviaba ayer Pachi López, precisamente insuflaba ánimos a la militancia socialista, pero en efecto, pues, ¿qué se puede esperar? Bueno, la ruptura de España, pues no suena muy convincente. La única vez que España estaba a punto de romperse ha sido cuando gobernaba el Partido Popular y le declararon la consulta. Pero así se construye la mitología. Bueno, ayer vivimos un momento hilarante en la actualidad política. Isabel Díaz Ayuso estaba compareciendo, ya sé, el capítulo en la cafetera sobre Isabel Díaz Ayuso, la sección Isabel Díaz Ayuso. Le tenemos que hacer hasta una cabecera, pero estaba compareciendo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y en esta hipérbole en la que vive la política española decidió presumir sobre el Hospital Zendal. ¿Sabéis que el Hospital Zendal es ese sitio en el que todas las camas están? Era un salón de exposiciones al que le pusieron camas, baños colectivos y, en fin, digamos que no pasaba los estándares precisamente del mejor lugar para ser atendido sanitariamente. Pues Isabel Díaz Ayuso sigue presumiendo, dice que el Zendal es el mejor hospital del mundo. ¿Cómo sería? Que provoca las risas de los asistentes. Hoy presentamos nuevas medidas para el Zendal, que créanme, es el mejor hospital de pandemias del mundo y va a estar preparado para cualquier catástrofe, para cualquier emergencia. Ojalá nunca vuelva a ocurrir nada como el COVID, pero si vuelve a suceder, ahí estará Madrid con su gran hospital público al servicio de todos. El hospital, el mejor hospital del mundo, decía Isabel Díaz Ayuso. De las 1.000 camas que iba a tener, abrieron menos de 500. Carece de habitaciones. Es un espacio diáfano donde se comparten los baños. Hombre, el mejor hospital del mundo, permítenos que lo dudemos. Claro, si lo comparas con los hospitales españoles que están cayéndose a pedazos, pues a lo mejor, aunque sea por la chapa y pintura o por el olor a nuevo, el olor a pintado, el olor a plástico, pero os recomiendo mucho, ya os lo decía ayer, las imágenes del Hospital La Paz, hospital de referencia nacional, a donde se envían muchos enfermos de cáncer, oncológicos. El Hospital de La Paz, que agoniza entre agua oxidada, techos caídos, tuberías picadas. Público grabó unas imágenes en el interior del hospital que agoniza, que es tremendo, y la denuncia de los propios trabajadores de ese hospital: hay días que trabajamos 24 horas. Bueno, pues mientras tanto, lo otro sirve para hacer las fotos. Pero sí, ayer Ayuso desató las risas de la oposición de la Asamblea de Madrid al decir que el Zendal es el mejor hospital del mundo, y mientras sacan pecho de los hospitales de la Comunidad de Madrid, pues uno de los más importantes, donde trabajan muy buenos profesionales, se encuentran en unas condiciones extraordinariamente malas, mientras el gobierno va a inyectar 50 millones en el almacén Zendal. Hospitales como La Paz se caen a trozos. Es así de sencillo. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la política nacional, que por cierto, ayer también ayer vimos en política internacional hay una noticia que en las próximas horas ya veréis cómo va a tener una gran repercusión. Venezuela anuncia
orden de aprehensión contra Juan Guaidó. El opositor rechaza las acusaciones, pero el fiscal general de Venezuela anunció una orden de detención contra Juan Guaidó, el ex líder de la oposición y expresidente de la Asamblea Nacional y expresidente en el exilio de un gobierno paralelo y todas estas cosas del vodevil que vivimos en la última década. Bueno, pues la orden de aprehensión será por delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho, distracción de dinero, valores o bienes públicos. Y fijaos, ayer escuchábamos a la Fiscalía explicando esta orden de detención. Esto no os lo contará la prensa española. Estos son los argumentos. Que como titular de la acción penal el Ministerio Público anuncia que en vista de estas revelaciones, las cuales han sido proporcionadas por una corte federal en los Estados Unidos de América, ya posteriormente daremos los detalles, en donde se revela que la banda de Juan Guaidó y él personalmente, utilizando la figura de un gobierno ficticio de manera exprofesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América. Así que bajo la acusación de estos movimientos económicos, la Fiscalía de Venezuela ordena esa detención. Guaidó contesta a través de sus redes sociales y le dice a Maduro que si quiere que se vayan juntos al Tribunal de La Haya. Directo al grano, y es a ti, Maduro, a la cobardía que te representa en este momento. A esta hora, hoy, no hay fecha de elección presidencial que corresponde en el 2024 que le debes a todos los venezolanos. Mañana presentémonos en cualquier fiscalía de este país. Como ustedes saben, me encuentro en los Estados Unidos. O, si prefieres otra jurisdicción, La Haya. Podemos entonces ir directamente a jurisdicción que te señala también directamente. No lo hicieron durante 4 años, saben que los iba a enfrentar, que los voy a desafiar, y en este momento corresponde entonces conversar de esta falsa acusación. Mañana actuaremos también en contra del régimen de Maduro, no solamente desmontando la mentira, la sea Maduro que decía Maduro. Entonces nos sometemos de alguna manera a jurisdicción internacional en La Haya o en alguna fiscalía de tu preferencia en donde me encuentro. Así que tenemos nuevo lío, y siempre que hay un proceso electoral a la vista o aparentemente cercano, pues empieza el lío. Ya lo veréis en las próximas horas, pero lo habréis escuchado primero en la cafetera. Bueno, pues así está de ajetreado el panorama. Este es un poquito el retrato que hacen esta mañana los medios, mientras pues hay algunas cuestiones en los que vemos cómo Biden ha ordenado la ampliación del muro, está indignando a México, dicen además incumple su compromiso, y vemos también el reconocimiento, el Nobel de Literatura para el autor noruego capaz de expresar lo indecible, John Fosse. Vamos a hablar con Pilar del Río enseguida para que nos hable un poquito, nos haga el retrato, nos haga la fotografía de este autor, desconocido desde luego para muchos de nosotros, pero que ha recibido este importantísimo reconocimiento internacional, y a partir de ahora pues seguramente nos será muy familiar a todos de cara al futuro. Pues enseguida hablamos con Pilar del Río, pero os decía, esta semana hemos vivido muchas cosas en la cafetera. Estuvo de visita Carlos Bardem. Sus palabras todavía arrastran debate en las redes sociales, especialmente entre algunos muy reaccionarios. Han enfadado mucho esas palabras porque han tocado el orgullo patrio de los conquistadores y de las viejas glorias imaginarias de nuestra España, y entonces
Por estas palabras ha tenido que contestar el propio Bardem, pero es que han sido recogidas hasta en los periódicos, en columnas de opinión muy señaladas, muy criticadas, especialmente en la prensa conservadora. Bueno, ¿qué es lo que desató esa polémica? Decía Carlos Bardem presentando aquí su novela Badak, muy recomendable, por cierto, presentando su novela donde hace una fotografía, un retrato, también en forma de ironía, sobre los conquistadores, sobre sus misiones, sobre su batalla en el exterior y el Imperio Español, que dice Carlos Bardem, en realidad nunca existió. Vamos a ver. Para empezar, el Imperio Español, el concepto de Imperio Español, es absolutamente ahistórico. Eso no existe. No existió tal cosa como el Imperio Español en el sentido, desde los fenicios, Hispaan, tierra de conejos, de ahí viene Hispania romana, existía el concepto geográfico Hispania, que por cierto incluía a los portugueses, que era la península ibérica. España y lo español no existe en el siglo XVI. O sea, strictus sensu, tendríamos que hablar del imperio de los Austrias menores, o de los Austrias mayores, o de los Austrias occidentales, o de la corona, o del imperio de Felipe II. Pero no existía España, en tanto en cuanto no existía una estructura administrativa de gobierno que se llamara España. Con lo cual lo del Imperio Español ya es una cosa de, bueno, vamos a tirar para acá, que no, estamos muy orgullosos de esto. Desmontado esta primera falacia del Imperio Español, es interesante entender que como no había un Estado español, esto no era una empresa estatal. Esto eran empresas privadas. Esto era gente de dinero que financiaba expediciones de saqueo a cambio de compartir el quinto real, a cambio de que una parte de esa expedición de saqueo fuera al rey, que si la cosa salía bien, santificaba ese proceso, lo legalizaba y le daba a lo conquistado al conquistador. Bueno, imaginaos, menuda la que se ha liado, imaginaos escuchar a esto, pues estaban los orgullos nacionales muy dañados, muy dolidos. Pero es que además hablo de las conquistas. ¿Qué son las conquistas? Empresas económicas, socializaciones a gran escala del saqueo y del asesinato, decía Carlos Bardem. Falanges, bueno, la falange es la de Alejandro, las legiones romanas, las cruzadas que se hacen por el control de las rutas comerciales de Asia Menor, las conquistas españolas, francesas, inglesas, todas las conquistas, la operación Libertad Duradera en Irak, todas las conquistas son empresas económicas. Con lo cual son socializaciones a gran escala porque involucran a muchos individuos del saqueo y el asesinato que requiere ese saqueo, porque tú no llegas a un sitio y le dices a los paisanos que viven allí, bueno, venga, se acabó, dadnos todo lo que tengáis que nos lo vamos a llevar. Pues, normalmente plantean ciertos tipos de resistencia y ahí es donde los matas o los esclavizas. Luego todo esto, como la historia, ese es uno de los grandes adagios y es cierto, la historia la escriben los vencedores, luego todo esto se adorna. Y dicen, no, bueno, pero es que estos eran unos salvajes que arrancaban corazones y les llevamos al Dios verdadero, o sea, cambiamos su amigo imaginario por nuestro amigo imaginario, y les hicimos mucho mejores. Esta cosa ya, pues, alguna vez ya me has oído reírme de ello, esto de que les llevamos universidades. Como que es que era una cosa de que era el Montessori de la época. Vamos a educar a toda esta gente, vamos a darles unas becas públicas. No, señores, las universidades, y más en el siglo XVI, XVII y XVIII, bueno, incluso hasta el día de hoy, pero bueno, las universidades en origen son centros de formación de funcionariado. Ahí se educa a la gente que tiene que gobernar y expoliar todos esos territorios. Así que imaginaros, claro, la leyenda dulce de la conquista española, el mestizaje que llevó universidades y que entró de forma generosa y amable, no como los británicos que pesaron a cuchillo a todos los indios, que ese retrato que gusta tanto a la derecha española y especialmente a la ultraderecha y siempre haciendo apología de la gran España que se fue perdiendo y que hay que recuperar, pues con estas palabras de Carlos Bardem se provocó un incendio extraordinario. Esto es La Cafetera, queridos. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Y os recomiendo de corazón que no os perdáis esa entrevista, porque cada frase, cada palabra, cada respuesta merece, desde luego, ser enmarcada, merece ser escuchada. También hablo de los toros. Y bueno, eso, claro, ya toros, patria, colonia, ¿para qué quieres más? ¿Conquistas? ¿Para qué quieres más? Toda la derecha, todos los mitos, todos los iconos de la derecha y de la ultraderecha.
Así que la podéis encontrar en la app y podéis encontrarla también en nuestros canales. En YouTube la podéis ver con vídeo en el canal de Radio Cable, radiocable.com/YouTube. Bueno, pues sí, decimos, ayer conocimos el nombre del galardonado con el Nobel de Literatura, un nombre que no se nos va a olvidar a partir de ahora. Conversamos con Pilar del Río sobre este autor, sobre Jon Fosse, el noruego galardonado con el Nobel de Literatura. Pilar del Río, buenos días. Pues muy buenos días. Bueno, no acertamos, pero la verdad es que en las quinielas tampoco estaba, en los principales puestos siempre sucede esto, aunque sí que estaba, ¿no? Parece Jon Fosse, finalmente ganador del Premio Nobel de Literatura. Sí, estaba, efectivamente, no era de los nombres que estaban primero, desde luego no estaba en absoluto en nuestras predilecciones, ahí nos hemos equivocado absolutamente, pero no nos importa. Oye, sabemos que el premio Nobel no es para conocer gente. Para conocer gente están los bares y están las librerías a las que yo, en cuanto abran, voy a entrar a buscar, porque ayer era día festivo en Portugal y no salí para ver si hay libros publicados aquí en Portugal de este hombre. Los premios Nobel no están para dar a conocer gente, pero la verdad es que hay gente que conocemos gracias al premio Nobel. Totalmente. Y claro. Este parece uno de ellos. Parece uno de ellos y parece un tipo interesante. Sí, a ver, yo por las biografías que he estado leyendo y el estilo, y he visto alguna entrevista que se había publicado aquí en España, pero para mí es un absoluto desconocido. Dicen que es el maestro del minimalismo y en todo caso lo que sí que... A ver, yo creo que sí que es importante también estos premios, dices, no necesariamente son para conocer gente porque se supone que tienen una trayectoria muy acreditada, pero a mí siempre me sirve para descubrir alguno, porque no todos tenemos, vamos, no, yo no tengo esa cultura bibliográfica y sospecho que la mayor parte de la gente tampoco, o sea que siempre es bueno, oye, que se ponga de pronto en el foco a gente así, ¿no? ¿A ti qué te parece el perfil por lo que has leído? A mí el perfil me parece muy interesante. Te voy a decir objetivamente, me parece que tiene un perfil muy literario, un hombre trabajador, que se basa en grandes maestros con enormes aficiones no solo a la literatura sino también la música, y que parece pasarla a la literatura. No creo que sea un autor fácil de leer, pero ahora, dejando al lado esta definición y esta declaración de que hay que leerlo y de que es un hombre respetable, si quiere entramos en otra versión un poco más fantasiosa y que por ahí. A ver, porque mira, es un personaje que vive solo, que solamente se comunica con su vecino que se llama igual que él, que es un hombre que era protestante, pero al casarse se convirtió al catolicismo, que luego la mujer se muere y él se queda con el catolicismo y todo el tiempo reflexionando, no tanto en torno a Dios como en torno a la religión, que es una persona, me da la sensación, un poco asocial, que ha sido alcohólico mucho tiempo, que decía que mientras bebía no podía escribir, pero si escribía por la mañana bebía por la noche, o si bebía por la noche podía escribir por la mañana, hasta que llegó un momento que ya no podía beber ni por la mañana ni por la noche. Ahora parece que no bebe, pero parece que también cree un poco más en Dios. En fin, tiene una cantidad de facetas que sabes. Como es grande, noruego, forzudo, con esa barba, ese pelo, ¿sabes lo que a mí me parece? Un personaje ideal para una novela de serie negra nórdica. Pues un poco. Donde a él, por ejemplo, lo matan y ahora se tiene que poner en marcha una dinámica noruega para encontrar al asesino. Pero es verdad. Es un personaje muy raro. El perfil, sí, el perfil es muy peculiar. Exalcohólico, católico converso, residente en el Castillo Real. Y tiene... En la nada, residente en la nada, social. No, pues es un personaje para que de repente se tengan que poner en marcha todas las policías y los medios nórdicos para encontrar quién es el asesino. Sí, totalmente. No le estoy deseando nada mal. Digo que tiene un perfil extraordinario para una novela protagonizar una negra. Una novela negra.
20 obras, estoy viendo 20 títulos entre prosa, ensayo, teatro, poesía, un faro literario, dicen hoy las crónicas, bueno, muy elogiado, algunos dicen efectivamente un estilo un poco complejo, no sé exactamente a qué se refieren porque yo no lo conozco, pero bueno, es una oportunidad extraordinaria para hacer lo que vas a hacer tú, para ir a una librería. Eso es, nos vamos a acercar a una literatura de calidad. Solamente los títulos de los libros ya indican un poco por dónde va la obra, es decir, fácil no va a ser nunca, pero no importa, o sea, ahí lo tenemos, vamos a acercarnos, vamos a conocerlo, bendito sea el premio Nobel que nos hace descubrir que el mundo es más grande de nuestros pequeños castillos, de nuestras pequeñas cápsulas, y que ahí está Noruega y que existe este idioma que no lo hablan demasiadas personas, pero que tiene una literatura consolidada. Y bueno, pues es una maravilla que podamos estar hablando hoy de literatura, que en todos los programas y en todos los telediarios se hablen de libros y que, bueno, que dejemos por un segundo esta cumbre terrible que se está celebrando en Granada, el problema de la emigración y de la pobreza, que es el gran problema de nuestro tiempo, y de paso que dejemos de hablar también de la amnistía, que ya nos cansa. Pues un poco. Mira, Ashley y Alida caminaban por las calles de Borgim. Ashley llevaba al hombro 2 atillos con todo lo que tenían y en la mano la caja con el violín que había heredado de su padre Sigvald. Alida llevaba 2 bolsas con comida y hacía horas que daba vueltas por las calles de Borgim buscando alojamiento, pero parecía imposible alquilar nada en ningún sitio. No, decían, lo lamentamos, decían, no tenemos nada para alquilar, lo que tenemos ya está alquilado, así decían, y Ashley y Alida tenían que seguir dando vueltas por las calles. Es el comienzo de uno de los libros de la trilogía de John Fosse. Oye, pues está peculiar, dicen que, bueno, es que claro, el perfil es tan hipnótico que atrapa mucho. Creo que han argumentado el galardón por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. Efectivamente, y eso me parece maravilloso. Lo indecible que es, lo espiritual, o es también esa parte que acabas de leer ahora mismo. Iban buscando una vivienda y no había vivienda para ellos. ¿Quiénes son estos ellos? Es que a lo mejor vienen de un sitio que no es el centro, vienen de, no sé, de Laponia, y por eso no tienen casa, a lo mejor son emigrantes, a lo mejor lo indecible no solamente es el misterio, sino que es, siendo la tierra una y siendo todos habitantes de la tierra, que haya tantos excluidos. Pues igual es eso, eso es lo indecible. Quién sabe lo que... Tendremos que leerlo y lo vamos a contemplar con respeto. Vamos a hacerlo con respeto. Pues hoy mucha gente que se preguntaba quién es John Fosse, hoy, a partir de hoy, va a ser reconocido mundialmente como el ganador del Premio Nobel de Literatura, y luego pues dicen que es un hombre muy sensible y que viene con esa experiencia vital tan interesante, tan, no sé, con ese abanico tan amplio de experiencias vitales, y dicen que entre sus obras más importantes están Boat House, Melancolía y Septología. Así que apuntamos algún título, pues oye, por si alguien se anima, es una oportunidad extraordinaria. Pues nada, Pilar, oye, pues qué bonito este ejercicio, también te digo. Que hicimos. Sí, en la calle, pero estupendo, que nos podamos encontrar desde las calles de Lisboa hablando de un autor noruego para una emisora cuyo centro está en Madrid, está en España, pero cuyos oyentes están repartidos por el mundo, como bien sabemos. Totalmente. Porque nos vamos encontrando por todas partes amigos de la resistencia. Totalmente. Oye, Pilar, te voy a recomendar el libro de Carlos Bardem, porque Badak. Vale. Porque aquí... No lo he leído todavía, sé que sé del libro, sé de la asistencia de la presentación y por supuesto de que ha estado aquí en la cafetera. Con nosotros. Pero es que no sabes el lío que se ha montado por sus reflexiones en torno a la colonización y al mestizaje y todo esto y a los conquistadores. Bueno, hasta reacciones políticas ha habido, una auténtica pasada. Y el libro, la verdad, es que es una fábula interesante y yo creo que te va a gustar. Fíjate que yo
había en el enfoque me recordaba al viaje del elefante de José, en el enfoque la mirada a través de un animal, la irracionalidad del hombre frente a los animales. Había alguna cosa que tenía así una conexión interesante. Pero bueno, te lo recomiendo porque es un libro que ahora está siendo también muy elogiado. Lo voy a leer porque él es un amigo, pero no me extraña en absoluto porque donde él pisa crece la hierba, porque él es respetuoso, pero tiembla el sitio, tiembla. Totalmente, él sí. por donde va pasando va temblando, Sí. él es así. Pero qué bien y qué suerte tenemos de que haya gente así. Que haya gente así. Él decía, lo he heredado de mi madre, Pilar Bardem, una luchadora. Claro. Dice, esto lo he aprendido Maravillosa de ella. mujer, una de las grandes en las que tenemos que mirarnos siempre. Y es de los 10 nombres que te dicen mujeres importantes de la última parte del siglo XX y una, desde luego, es Pilar Bardem. Pilar del Río, gracias Siempre. de corazón, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro a todos y a todas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis, los viernes en La Cafetera abrimos un capítulo para analizar la prensa internacional desde una perspectiva singular, cómo proyectan la imagen de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y claro, una semana en la que la investidura ha sido protagonista por el encuentro entre el rey y Pedro Sánchez para formar gobierno, el encargo del rey, es noticia destacada en la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco la nominación formal. Es verdad que desde que estuvo claro que iba a fracasar la investidura, o que fracasaba la investidura de Alberto Núñez Feijóo, toda la prensa internacional daba por hecho que Pedro Sánchez iba a ser el candidato, el siguiente en la lista, ¿no? Como decía Deutsche Welle, por ejemplo, para optar a la investidura, y finalmente la reunión con el rey, en la que formalmente ha hecho el encargo a Pedro Sánchez de intentar formar gobierno y presentarse a la investidura, pues lo recogen todos los medios internacionales, desde The Guardian, Bloomberg, Euronews, The Politico, la BBC. La verdad es que todo el mundo se hace eco de esta formalidad, porque ya te digo que desde que se supo que fracasaba la investidura de Núñez Feijóo, se hablaba precisamente de la candidatura de Pedro Sánchez. Y eso es la segunda parte que más atención suscita por parte de los medios de comunicación, las posibilidades reales que tiene Pedro Sánchez de formar gobierno, ¿no? Porque el hecho de que no haya un gobierno estable en España es algo que inquieta y que suscita bastante atención en los medios internacionales. De los que se han hecho eco del encargo del rey, ninguno ha mencionado la polémica y la irritación en la derecha española, ¿no? Lo han dado como una formalidad evidente, que era el candidato lógico y que el rey iba a formularlo. Y luego lo que sí han puesto de relieve es que Pedro Sánchez tiene, desde el primer momento se supo, desde el resultado del 23J, se sabía que Pedro Sánchez tenía más posibilidades que Núñez Feijóo de realmente tener éxito, de aglutinar suficiente apoyo para superar la votación de investidura, pero lo que todos los medios internacionales destacan es que sus posibilidades dependen de los independentistas catalanes y en concreto de un acuerdo sobre la amnistía, que es la exigencia tanto de Junts como de Esquerra a cambio de votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Esto lo destaca desde la BBC, que por ejemplo titula algo así como que Pedro Sánchez pone sus esperanzas de volver a ser presidente en la amnistía catalana, o Bloomberg, que dice que Sánchez busca un nuevo mandato pero que depende de los independentistas. Sobre la amnistía,
todos los medios destacan que es un gran reto, que es un asunto muy controvertido, es algo que hay bastante unanimidad en los medios internacionales en señalar que la posibilidad de amnistiar a los independentistas catalanes que estuvieron involucrados en el referéndum del 1 de octubre es algo que divide mucho a la sociedad española, que suscita, varios medios lo recogen también, pues incluso críticas en el propio partido socialista, y que bueno, que va a suponer una difícil negociación. Reuters, por ejemplo, decía, Pedro Sánchez ya asume que va a haber negociaciones difíciles. El de Político decía, bueno, es el momento para Pedro Sánchez de brillar. Y bueno, existe la sensación o la perspectiva de que realmente Pedro Sánchez pueda llegar a este acuerdo y lograr los votos suficientes para la investidura. Que bueno, también hay otros que alertan del riesgo. Le Soir, por ejemplo, habla de que son desafíos de bastante riesgo los que asume Pedro Sánchez, y algún otro medio internacional, por ejemplo Sud-Ouest, que es un medio francés, destacaba que parecía que la izquierda estaba más o menos de acuerdo sobre los principios de la amnistía. Oye, también la prensa global está muy pendiente de la cumbre de la Unión Europea en Granada. Hemos visto la presencia de Zelensky, lógicamente acapara los focos, y también la ausencia del presidente de Azerbaiyán, ¿no? Sí, son dos de los asuntos que más destaca la prensa internacional, sobre todo pues eso de esta reunión que el jueves ha tenido lugar, que se llama la Comunidad Política Europea, ¿no? En la que no son solamente los líderes de la Unión Europea, que estos se reúnen este viernes, y que ya hemos comentado que es una cumbre bastante trascendental en la que se puede sentar las bases de la futura ampliación, pero también la reunión de este jueves ha suscitado mucho interés y muchos focos, porque entre otras cosas, bueno, pues estaba Volodymyr Zelensky, y todo lo que tiene que ver con Ucrania está condicionando muchísimo toda la política de Europa, pero también hay otra, en este caso una ausencia, la del presidente de Azerbaiyán, Aliyev, que ha declinado asistir a esta cumbre, y había bastantes esperanzas porque estaba previsto que se reuniera en Granada con el primer ministro armenio para intentar de buscar algún tipo de salida y de transición o de relevo y de fin a la crisis en torno a Nagorno-Karabaj, esta república autoproclamada república de mayoría de población armenia, que sin embargo ha recuperado Azerbaiyán con una operación militar muy rápida, y que ha provocado pues temores de limpieza étnica y en fin la salida de este lugar de casi toda la población. Es que ya se está hablando de prácticamente toda la población de Armenia ha salido de este territorio, y la oportunidad de una conversación entre los dos líderes implicados pues no ha podido suceder en Granada. Oye, además, en el marco de esta cumbre de la Unión Europea, el Telegraph está señalando que hay un desafío para España que podrían protagonizar Sunak y Meloni, la crisis migratoria, ¿no? Sí, porque fíjate que eso es algo que en The Telegraph, el diario británico, pone de relieve, así lo titula, una información, dice: Sunak y Meloni, desafían a España para discutir la crisis migratoria en esta cumbre de la Comunidad Europea, Política Europea, que se ha celebrado en Granada, ¿no? En este sentido, destacan que han hecho una especie de piña ambos primeros ministros, ¿no? Tanto el de Italia como el de Reino Unido, ambos, además, que tienen especial interés en este asunto, en la crisis migratoria y en estas bueno, pues esta dureza contra lo que llaman la inmigración ilegal es parte de su identidad política y de su mensaje, y en este sentido pues se habían mostrado molestos porque España, al ser el organizador de la cumbre, había decidido que no estuviera la inmigración ilegal en la agenda oficial del evento, ¿no? Y bueno, pues lo que cuenta el diario británico es que tanto Sunak como Meloni han presionado y han tejido una serie de alianzas diplomáticas para celebrar un foro durante la celebración de este evento, pero en paralelo a la agenda oficial, para tratar ahí los temas de la inmigración, ¿no? Que son dos asuntos que les interesan mucho a nivel político personalmente y luego a nivel de países, ¿no? Son dos de los países que más insisten en buscar métodos de luchar contra la inmigración ilegal. Y según el diario británico, bueno, esta decisión del gobierno español de no incluir la inmigración en la agenda oficial pues habría sido criticado y habría molestado también a otros
los líderes. Incluso dicen que Macron, que el presidente francés, Emmanuel Macron, también le habría molestado digamos que no estuviera incluido el asunto en la agenda oficial, y también habría pues participado en esta especie de mini cumbre o mini foro paralelo que habían impulsado los primeros ministros de Italia y Reino Unido. La ley de bienestar animal ha tenido repercusión, pero hay algunas cuestiones que han llamado especialmente la atención, ¿no? Lo de dejar atado al perro en la puerta del supermercado, o que se hayan quedado excluidos los toros. Sí, un poco esta paradoja, ¿no? Porque muchos medios internacionales se hacen eco de la entrada en vigor de la ley de bienestar animal, ¿no? Es verdad que pues bastantes medios estadounidenses, Euronews, RTBF, The Paper, Reuters, muchísimos medios se hacen eco de esta entrada en vigor el 28 de septiembre, pero se pone un poquito de manifiesto pues ciertas contradicciones, ¿no? Euronews, por ejemplo, lo titulaba así, las muchas contradicciones que incluye esta ley de bienestar animal. Se pone de relieve que España, además, en los últimos años pues ha dado bastantes pasos a favor de proteger a los animales, de darles derechos. Se recuerda en este sentido pues la ley que les consideraba seres sintientes, que en este sentido pues marcaba un cambio en la cultura española y un nuevo enfoque hacia los derechos de los animales, y destacaban que esta ley de bienestar animal es la primera que dota de derechos a los animales, y que en este caso se trata de una norma pionera que ha sido bien recibida por las asociaciones de defensa de los animales, pero señalan pues algunas de las contradicciones, ¿no? Se explican que se trata de una ley que busca sobre todo acabar con el maltrato hacia los animales, con el abandono de los animales, y que por ejemplo pues fija prohibiciones como esta de que ya no está permitido pues dejar atado a tu perro a la puerta del supermercado, que por ejemplo destacaba la RTBF, la cadena pública belga, ¿no? Y pues otras de las multas y digamos de las prohibiciones que se contemplan en la ley también son destacadas, pero con lo que casi todos los medios ponen de relieve y les llama la atención es que esta ley deja fuera las corridas de toros y también la caza con perros, ¿no? El tema de los perros de caza es algo que también ha llamado bastante la atención. Subrayan que el motivo para haber dejado fuera de esta ley a las corridas de toros es digamos que se considera parte de la cultura y del patrimonio español, y con respecto a los perros de caza se señala que el PSOE en principio los había incluido en el borrador de la ley, pero que realmente la indignación de cazadores y de algunas comunidades locales había obligado a dar marcha atrás en este aspecto, y había hecho que sucediera esto, ¿no? Que se hubiera dado esta ley que por un lado es celebrada y destacada como algo pionero para los derechos de los animales en España, pero por otro se subrayaba esto, ¿no? Que excluía toros y perros de caza. Y luego está una buena noticia para todos menos para ti. Bueno, para ti también porque compartes. Pero tantas horas dedicadas a la poligamia, no, a ser políglota. Y la BBC dice que hablar español se ha convertido ahora en una ventaja competitiva en el mundo de los negocios. Sí, fíjate que es un reportaje que sabías publica... que a mí me iba a gustar, estás pensando. Sí. Es verdad que, fíjate, en las últimas semanas ha habido como una especie de conciencia de la importancia que ha adquirido el español, no solo a nivel general a la hora de hablarlo, sino a nivel incluso empresarial. Y hace 10 o 15 días, tanto CNN como USA Today, de los medios estadounidenses más destacados, pues hablaban de cómo la comunidad latina en Estados Unidos había una especie de nuevo orgullo y de nueva necesidad de hablar español, ¿no? Y algunos inmigrantes de segunda o tercera generación decían que se habían sentido humillados por no dominar tanto el español, por haber renunciado un poquito a esas raíces y para intentar integrarse apostando por el inglés. Y ahora la televisión británica lo que pone de relieve es que el gran boom habla sobre todo, más que de Reino Unido, habla sobre todo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Que allí al final la comunidad latina es la que está impulsando un gran boom tanto de población, porque es verdad que hay más de 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, y que además están teniendo un impacto económico muy, muy, muy importante. O sea, se habla de un poder adquisitivo de casi
3 trillones de dólares, que sería algo así como 3.000 millones de dólares, y que además poseen hasta 5 millones de negocios en todo el país, ¿no? Y que en este sentido, a pesar de que durante años el hablar español y el dominar el español había sido incluso considerado como una especie de desventaja, un motivo de discriminación para todos los migrantes o para todas las personas de habla hispana que se iban a Estados Unidos, pues ahora se habían cambiado las tornas y muchos la habían empezado a ver como una cualidad deseable y a veces incluso esencial, ¿no? Porque tenía que ver esto con el aumento del impacto en la economía, con el hecho de que fueran también un mercado muy importante, y en este sentido pues muchos pequeños negocios o grandes negocios y pequeñas y grandes empresas pues estaban pues fomentando y digamos incentivando el bilingüismo y el que se hablara español, tanto a nivel de empleadores como incluso a la hora de hacer negocios. No era tanta ventaja competitiva. No, bueno, eso es una dicen, broma. que al final el saber no ocupa lugar. Pilar de la Peñapay, gracias. Gracias a vosotras, como siempre. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días desde Granada, en este caso. Ya, te agradezco mucho, porque menuda semana llevas tú, te agradezco mucho que podamos sentarnos un momento para poder conversar sobre películas y cine, porque estás en el encuentro que hay de la Unión Europea en Granada, pero así te distraigo un rato. La verdad es que dijimos, ¿qué podemos hacer? Sé que tienes en la recámara, y para eso necesitaremos a Ballín en breve, Ahsoka, pero es que a mí no me ha dado tiempo a verla. No, pero entonces, es que además ha acabado esta semana, no ya solo es que tenga ganas, es que la primera temporada ha terminado. Y aparte que están haciendo una tarea de promoción, me han enviado hasta una camiseta, no te digo más, de Ahsoka. Sí, estoy yo muy contento con mi camiseta. Pues cuando la hagamos te la tienes que poner. Pero para eso tienes que ver algo de la serie. Aunque te yo la quiero ver, pero esta semana 50 jefes de Estado de Gobierno me lo han impedido, pero me has hecho otra propuesta que me sorprende, me gusta y me desconcierta que hablemos de ella. Yo desde la Alhambra y tú desde Radio Cable. Claro, ¿sabes una cosa? Que me sonaba a mí que tú me la habías sugerido en algún momento, que tú la habías visto. Elvis, la película. Éramos Elvis el cantante y el coronel el farsante. Siempre supe que estaba predestinado a algo grandioso. Ya en el orfanato me escapaba a la feria, donde aprendí el arte de la farsa. Les vaciaba la cartera a los paletos y seguían sonriendo sin enterarse. Pero para ganar dinero de verdad, hacen falta un buen vestuario y un gran truco que dejen a los espectadores con la sensación de no saber si deberían estar disfrutando o no. La has visto, ¿no? Sí, sí. De hecho, la vi en un viaje como un poco por descarte. Y ahora diré lo que me ha parecido. Claro, es lo que me ha ocurrido a mí. Por eso me parecía que era una buena idea recomendarla para los oyentes de Plata o Plomo, porque en un tiempo de estos en las búsquedas, que se pierde más tiempo buscando película en las plataformas que viendo películas, en uno de esos tiempos me apareció por delante la película Elvis y vi que estaba Tom Hanks como uno de los protagonistas. Y la verdad es que yo no había reparado en ella, me puse a verla y me ha parecido
una muy buena peli. Creo que está a la altura de otras biografías que se han hecho de músicos, de cantantes, y una historia que yo desconocía sobre Elvis Presley, la etapa que pasó en Las Vegas, en donde prácticamente estaba encerrado del mundo por su manager y que hizo que poco a poco entrase en una barrena personal brutal. Entonces me ha parecido una película bastante recomendable, la verdad. Pues yo creo que precisamente por lo que tú dices, para los fans del cantante y de su historia y que la conozcan bien, yo creo que la peli está muy bien. Para quienes algo sabemos, pero desde luego no tenemos un amplio conocimiento de su carrera, descubre cosas nuevas. Por ejemplo, esa que tú acabas de decir, Tom Hanks aparece como el coronel en su día y representante, manager, descubridor y diría casi que torturador de alguna manera de Elvis Presley, que vemos, por cierto, muchas pelis que retratan los biopics de gente como él o como otros que han llegado muy lejos, que siempre en su entorno acaba viendo a alguien que se aprovecha en exceso, ¿no? Y yo creo que eso lo retrata muy bien, porque te enseña hasta dónde la ambición del entorno tritura, ¿no?, a la estrella que es él, y a mí me ha sorprendido. Desde luego Tom Hanks está espectacular. Otra cosa que no sabía, esta película se empezó a gestar en 2014, que fíjate qué raro que alguien como Presley no tuviera ya una peli de este tipo, pero ha sido hasta 2020 creo que se empezó a rodar justo con la pandemia y pararon, y hasta el 22 que se estrenó. Sí, yo no sé si la estrenó HBO o fue directamente al cine, porque efectivamente es del 2022. Bueno, la película explora la vida de Elvis Presley a través de la relación con el manager, que es el coronel Tom Parker, que es el que interpreta a Tom Hanks, que es un tipo, un vividor, que de pronto encuentra un vividor medio estafador, que de pronto pues encuentra a Elvis Presley, decide promocionarle y se convierte en el manager para toda su vida. Claro, se forra de dinero y también parte lo dilapida en apuestas, en gastos así excesivos, hasta el punto de que Presley se queda en la ruina y se tiene que quedar en Las Vegas dando conciertos, encerrado durante unos años, y revela un poco toda esta historia, también la sordidez. Bueno, ya un poco La vida de las estrellas habíamos visto en alguna otra película parecida. Hasta dónde te puede llevar el éxito, ¿no? Que te puede arrollar. Que alguien llame al FBI y les diga que me ha abducido y que me ha encerrado en esta jaula de oro para retenerme aquí para siempre con ustedes, damas y caballeros. So I'm caught in a trap and I can't get out, 'cause Colonel's got some big debts, baby. Discúlpenme. Sí, esa parte sí que es, entre comillas no, es muy conocida, ¿no?, como acabó Presley. Es verdad que la peli se para mucho y te diría que hasta se recrean. Si recuerdas, tú estabas contando que acabó viviendo prácticamente solo y aislado en un hotel, solo relativamente, porque siempre tenía en su entorno muchas mujeres que le ofrecía su propio manager casi como una mercancía, por supuesto el tema de los somníferos, las drogas, etcétera, y como su mujer, Priscila, que intenta jugar otro papel, que es el de crear una familia en torno a él, acaba marchándose de esa habitación de hotel o de ese lugar en el que él está alojado, porque ve que es todo muy, en fin, que acaba siendo todo muy tóxico, ¿no? Y luego hay otra parte que no sé si tú conocías, que es su evolución en paralelo de el mundo de la música y los derechos humanos. Me gusta mucho una de las escenas en la que a él le obligan de alguna manera, le fuerzan o le presionan el manager para que grabe un especial de Navidad en el que él no puede ser quien es, no puede mover las caderas, porque si recordáis, cuando él movía las caderas incluso había mujeres que se desmayaban en sus conciertos, y entonces le fuerzan un poco a que tenga una imagen más familiar, que no se vista de esa manera, y él acepta, y eso le provoca mucha desazón e intenta luego volver a sus orígenes, que es cantar y estar en bares con sus amigos negros de esa América que también existe, aunque en esa época el racismo estaba muy, muy latente también, y incluso en una actuación llega a haber un problema policial porque él se niega a aceptar, digamos, condicionantes claramente racistas. ¿Hoy no vas vestido como un negro? Le volvía loco la música de la calle Bill, el estilo de la calle Bill. Tenía el brillo de la calle Bill en la mirada. B.B. King. No, yo no alejé a mi chico de nada. Él llevaba huyendo desde que nació. Solo le abrí la puerta a nuestro destino.
Como es el retrato también de una época de la América racista, donde las leyes obligaban también a ciertos comportamientos, y lo que supuso de disruptivo la aparición de Elvis Presley, que adoptaba la música negra y los ritmos de la música negra y los bailes de la música negra y la estética y la forma de moverse, y esto provocaba verdaderos terremotos. Yo creo que eso está muy simpático descrito en la película, en las fans, que se volvían completamente locas alrededor de Elvis Presley. Claro, le consideraban un peligro, las autoridades, un peligro para la moral. Sobre todo tienes que escucharte a ti mismo. Así que quiero que sepáis que esos neoyorquinos no van a cambiarme. Controlan y dominan la industria del espectáculo. Decididos a propagar la cultura africanizada. ¡Vais a ver al auténtico Elvis esta noche! Para que acepten a los negros. Las grandes estrellas siempre han tenido esa confrontación con los conceptos morales de la época, los bienpensantes de la época, los márgenes legales, ¿no? Y no sé si hemos evolucionado. Voy a hacer una mención que no pretende ser una comparación, ni mucho menos, ni artística, ni de ningún tipo, pero no sé si sabes, seguro que sí, que esta semana ha habido una, lo voy a llamar polémica, pero me parece que no llega ni a polémica, sí. porque la cantante Aitana, Sí. que yo soy muy fan, porque además en algunos de sus conciertos que he estado hace un discurso feminista muy potente, pues hace nada era mucho más joven de lo que es ahora, y quizá pues su imagen y sus canciones entraban mucho mejor en un público infantil, y ella ha evolucionado, se está haciendo mayor delante de nuestros ojos, y su música también. Y entonces ha hecho uno de los bailes del primer concierto de la gira Alfa, pues muy provocativo y muy sensual, etcétera. Y entonces han venido como tú decías, los guardianes de la moral a decir ¡qué vergüenza los niños mirando eso! En la España del siglo XXI. No estamos hablando de esa América referida en la película, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas siguen pasando. Ahora, focalizada en las mujeres, el movimiento de caderas de Aitana casi parece de otra época la crítica que ha recibido. No, y de hecho, y abrimos el debate el otro día, precisamente cuando surgió toda la polémica en las redes sociales, los oyentes, claro, decían, ¿a quién preocupa más? ¿A los niños o a los padres? Estaban más preocupados por los bailes los padres que los niños, pero ese golpe... Ahora, haría mal Aitana si cambiase ahora su forma de bailar o cambiase sus números o esto. Ya he visto que ha dado alguna declaración después diciendo que los niños van creciendo a la vez que su música, que van madurando a la vez que su música, que efectivamente pues ya lleva 5 años de éxito. Pero fíjate, la peli esta, Elvis, logró un montón de premios. 8 nominaciones a los Oscar, 4 premios BAFTA, a los Globos de Oro también, en el Festival de Cannes también estuvo seleccionada en la sección oficial, fuera de concurso, pero en la sección oficial, y tuvo bastantes buenas críticas. No es que sea una película de primera categoría, pero yo creo que hace una buena biografía de él, retrata ese momento social y el compromiso político. Fíjate, cuando asesinan a Kennedy, que ese debate que le piden a él que no haga ninguna declaración política, porque él solo es un músico, no es un político, y él decide hacerlo a través de la música, enviar un mensaje al pueblo americano a través de una canción, enviarles apoyo y frente a la consternación que había ante un magnicidio como ese, y entonces lo hace a través de la música. Ese, por ejemplo, es un momento que a mí me ha parecido flipante de la peli. Escuchad, yo solo quiero decir que el país está llorando. En fin, necesita una voz ahora mismo que le ayude. Tenemos que decir algo. Tú tienes que hacer unas declaraciones, Elvis. El señor Presley no hará declaraciones. Canta Here Comes Santa Claus y le desea a todo el mundo feliz Navidad y buenas noches. Sí, además te habla mucho del personaje, ¿no? De la persona y del personaje, cómo podía haberse puesto de perfil, porque su carrera estaba en un momento muy álgido, pero él se ha criado en entornos donde el racismo y algunos mensajes de odio pues estaban calando mucho, ¿no? Y él aprovecha la oportunidad del foco que tiene, efectivamente, cuando matan a Kennedy. Y decías lo de los premios, es interesante porque junto con Bohemian Rhapsody, que es el biopic sobre Queen, y Freddie Mercury, son dos de las más taquilleras y de éxito que centradas, ¿no?, en alguien que ha tenido, bueno, pues una carrera como la de Elvis o como la de Freddie Mercury. Y la verdad es que a mí la otra también me gustó, y esta, como tú decías, bueno, no sé si pasará a la historia,
pero es una peli muy interesante también desde el punto de vista político, además de musical y artístico. Pues la película es Elvis, con Austin Butler, Tom Hanks, Olivia de Jones. Se ven muchas caras conocidas y la verdad ha sido muy elogiada, o sea que seguramente os va a gustar. Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco. Los viernes de videojuegos, donde también abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de el entretenimiento digital, de títulos, algunos vintage, otros más actuales, otros que están de estreno, y siempre lo hacemos de la mano de algún guía que nos acompaña en este tránsito, en este viaje a través de esa tecnología, y siempre oyentes de la cafetera. José Manuel Cuñat, buenos días. Buenos días. Hombre, qué bien, qué bien. Además, qué ganas tenía de hablar contigo. Porque, fíjate, cuando me has dicho el título de este videojuego, estaba intentando hacer memoria porque podía encajar dentro de lo vintage, porque fue publicado originalmente en 1993. Myst. Sí, Myst. Sí, es un juego que fue muy rompedor, porque era una época en la que todavía los juegos eran pues como muy planos, porque no había tarjetas 3D. Entonces, los juegos eran todos pues en 2 dimensiones, básicamente. Y este rompe un poco esa dinámica, ¿no? Sí, este rompió un poco porque tenía un aspecto 3D, aunque no era 3D en realidad. Pero bueno, todos los que en la época alucinábamos ya con las primeras animaciones que se veían ahí en cortos, todavía no había tampoco ninguna película en 3D. O sea, el 3D se había visto muy poco. Y lo que lleva son unos gráficos que están pues como pre-renderizados. O sea, son imágenes en 3D, pero es una imagen plana, estática. O sea, tú no puedes navegar en 3D por el juego, digamos, ¿no? Entonces, es un juego que llama la atención porque estéticamente para la época era una pasada y muy anticipado a su época. Claro, porque no había tarjetas de vídeo que pudieran Sí, luego por otro lado tenía otra movida que era que ocupaba tantísimo porque estas imágenes eran a mucha resolución para la época. O sea, tenía una calidad muy buena para la época en la que estamos. Tenía una música impresionante, con una banda sonora con todos los instrumentos y tal, que tampoco era algo muy habitual. Y además tenía vídeo digital por primera vez en la historia. O sea, básicamente ningún juego tenía vídeo digital. Entonces esto tenía una especie de insertos de vídeo de vez en cuando, y entonces te quedaba súper loco porque, claro, nadie había visto un vídeo en un ordenador en esa época, y menos incrustado dentro de un juego. Claro. Entonces estaba todo muy bien, muy bien integrado. Claro. Funciona en primera persona, sí. Las características, ¿no? Vemos lo que ve el protagonista. Exactamente. Sí, el juego es un juego en primera persona. Digamos que el movimiento, para que nos hagamos una idea, ahora que ya lo sabemos, sería como si fuera el Google Street View, que vas caminando por la calle, pero sin poder girar la cabeza. Pero bueno, la sensación es esa. Tú le das, digamos que si le das a un sitio donde tú ves un camino, pues pasaría a la siguiente imagen. En este caso, porque no es 3D, entonces no hay un fundido ni nada. Cargaría la siguiente imagen, ¿no? Entonces, dentro de esa imagen tú puedes hacer clics en todas las cosas que hay. Hay algunas que son sensibles y otras no. Entonces, de ahí vas cogiendo pequeñas pistas y tal. Lo interesante del juego es que el juego empieza con que tú no sabes absolutamente nada del juego. O sea, tú apareces como un papel en blanco. Entonces, es un juego que es una aventura gráfica, porque tú eres el protagonista y tienes que recorrer una serie de cosas, ir averiguando y cogiendo cosas de aquí y de allí, uniéndolas, bueno, ese tipo de juego. Es un juego de puzzles porque parte de las cosas que hay son acertijos. Entonces coges cosas de unos sitios y de otros, y entonces a lo mejor un número que hay en un determinado sitio, o un mapa, o unas instrucciones de algo, de un papelucho, te sirven en una habitación que tiene una especie de caja fuerte con una combinación, o que hay unos interruptores que mueven algo en la otra punta de la isla. Es todo muy así. Entonces, al mismo tiempo también es de exploración, porque al final tienes que explorar todos los caminos, ¿no? Claro. Y es un poco de ciencia ficción, porque tú llegas allí y se supone que estás en una isla en la que no sabes absolutamente nada. Cuando llegas, hay una pequeña introducción, pero es muy breve. Entonces tú llegas allí y dices, pues vale, empiezas a andar, y llega un momento que encuentras 2 libros. En los libros te salen unos vídeos. ¿Dónde salen los vídeos? De unos hermanos. Entonces hay un libro rojo y un libro azul. En cada uno de ellos hay un hermano atrapado,
y te va diciendo cosas. Entonces te dice una primera frase de pues desaparecido y algo pasado, todo muy así, muy, o sea, vamos, que no se entiende. Claro, o sea, es medio fantástico, medio etéreo, pero exacto. Además durante el juego es como que se viaja a otras dimensiones, es algo así, ¿no? Sí, a lo largo del juego tú vas encontrando distintos caminos y entonces en esos caminos acabas viajando a otra dimensión, que en el juego se llaman eras. Entonces hay, creo que son en total 4 eras. En esas eras recoges distintos papeles que son hojas del libro, entonces hay unos rojos y unos azules, y entonces tú vas completando cada uno de los libros. El juego no tiene ningún orden, o sea, tú no tienes por qué encontrar las páginas una detrás de otra, ni en un orden determinado, entonces ni las de un color ni las de otro, como es según tú vas resolviendo acertijos y según lo que vas encontrando e investigando, entonces digamos que el orden del juego cada vez que juegas es uno distinto, claro. Es totalmente así. Y puedes liberar a un hermano al otro antes y entonces eso te lleva a distintos finales. O sea, que hay varios finales. Sí. Ah. Entonces es todo como muy, muy rayante, sobre todo ambientándolo en la época, porque luego sí que se habían hecho otros juegos. Tampoco tiene un interfaz en el que tú tengas ahí botones donde pulsar, que era lo típico de entonces, los juegos de Sierra o de las aventuras gráficas de Lucas, que todas tenían un menú de opciones ahí, pues mirar, y tú ibas ahí, mirar, abrir, y abrir, clic, ¿vale? Pues no, no tiene ningún, o sea, esto no tiene nada, o sea, tú tienes ahí, te cambia el cursor, entonces tú sabes que puedes hacer clic. Y es todo muy, muy, muy así. Está hecho por otros hermanos, o sea, esto es un totalmente indie de la época. Wow. Y les costó como 3 o 4 años de desarrollar, porque entre renderizar las imágenes y todo el rollo, y es un juego muy amplio. Y es hasta tal nivel el rollo de los puzzles que el juego venía en la caja con una libreta, para que tú te fueras apuntando las pistas. ¿Ah, sí? Sí, porque una de las cosas que recuerdo es que tú no las puedes guardar las pistas, o sea, realmente tú las coges, pero te las tienes que apuntar en algún sitio. Porque no es algo que tú te lo lleves en un inventario, solo te llevas las hojas y alguna carta y alguna cosa concreta, pero las pistas de resolver los acertijos que pueden estar en la otra punta de la isla, nada. O sea, de hecho hay un tren que cuando consigues ponerlo en marcha después de muchas vueltas, una especie de, no es un tren, es un submarino. El submarino va como, se mete en un túnel submarino, debajo, valga la redundancia, debajo del agua, y tiene un camino, pero hay bifurcaciones, entonces tú vas recorriendo por ensayo-error. Entonces vas ahí, norte, pues por aquí no, y otra vez, entonces te lo tenías que apuntar, o sea, si no era inviable. Ostras. Oye, pero lo que estoy viendo es que se convirtió en una saga, o sea, llegó a haber 6 títulos diferentes de este juego, 6 entregas. Sí, a partir de aquí, exacto, sí, a partir de aquí esto fue la bomba. En principio era un juego que no se esperaba que tuviera mucho éxito, entre otras cosas, porque nadie tenía, lo habitual no era tener ni tarjetas de sonido ni CDs, entonces eso limitaba ya mucho a la cantidad de gente que tenía acceso a él. Y sin embargo fue un éxito de ventas. Entonces fue tal éxito que en el 97, que ya habían pasado 4 años, porque les costó 3 desarrollar el segundo, hicieron el segundo. Entonces ese, si sería grande, que básicamente está basado en el mismo, es una continuación de la historia, ¿no? Entonces este tenía tanto vídeo digital y tanta cosa que llevaba 5 CDs. O sea, todo se había multiplicado. Antes no lo he explicado bien, pero en el 93 un CD, para que os hagáis una idea, un CD son 650 megas. Lo anterior eran disquetes, el disquete era 1,2, entonces los juegos más gordos venían pues a lo mejor en 15 disquetes. Sí, entonces tardabas 1 hora y media en instalarlo. Me acuerdo. Claro, esto para la gente que no sepa cómo funcionaba el rollo, ¿sabes? Era tela, claro, sí. Claro, verdad. Un CD era, pues eso, de 1,2 a 650, entonces la capacidad era súper bestia. Pues imaginaos después multiplicarlo por 5. En el 97 tampoco es que todo el mundo tuviéramos CDs. Claro. Y de hecho las primeras ediciones eran 5 CDs y acabó metiéndose en un DVD porque se siguieron haciendo copias. Entonces era como muy impresionante. A partir de ahí ellos se ponen a trabajar, los mismos hermanos se ponen a trabajar en la siguiente fase y se ve que hay un rollo comercial que acaban sacando el Myst 3, en realidad no lo sacan ellos, sino que lo saca alguien relacionado con Ubisoft. Entonces meten ahí Myst 3, que no fue tan exitoso, y después ellos sacan el que estaban haciendo, que era el 4, que en realidad no se llama 4, se llama de otra forma. Y luego retoman otra vez con la nomenclatura original y entonces vuelven a sacar uno que se llama Myst 4. Entonces es un poco lioso. Y luego acaban con el Myst 5 y ahí disuelven la empresa y se acaba. Este último sale en 2005. Claro, pero es que hasta las 2 últimas entregas no hicieron un 3D de verdad, ¿no? No, claro, es que no se podía. O sea, era inviable porque las tarjetas de vídeo no eran capaces de renderizar en tiempo real. Claro. Eso empieza cuando sale la Play 1, más o menos, 97, no, más tarde. 97 puede ser. Oye, por ahí andará la Play 1. Fíjate. Ahí es cuando empiezan a salir tarjetas, entre que la gente las adopta y todo el rollo, pues hasta el 98 yo creo que nos normalizó el tema de una tarjeta que pudiera funcionar en 3D en tiempo real.
Claro, y estoy viendo que las cifras de venta fueron una pasada, brutales, con sí. todo, 12 millones Sí. de copias en total, 12 millones. Sí, en 2007, pero es que además fue el juego más vendido hasta que lo superó en 2002 los Sims. Fíjate. Los Sims fueron los que superaron a toda la saga en 2002, o sea, hasta 2002 no lo superó nadie, desde el 93. O sea, es un juego muy brutal. Luego dio tanto de sí que se hicieron incluso 3 libros. Los 2 hermanos se pusieron ahí con un escritor y sacaron 3 libros. Entonces, esto ha creado ahí toda una... Pues como un coleccionismo, claro. y toda un lore detrás del asunto. ¿Ahora se puede jugar? Sí, ahora es jugable. Ahora sacaron una versión, pero eso creo que fue por petición popular. O sea, empezaron ahí con los crowdfundings de vamos a hacer un Myst, pero ahora. Porque claro, este juego, si no recuerdo mal, el primero es de 640 x 480. Eso es el tamaño de la pantalla. Claro. Para que nos entendamos, ahora estamos... O sea, eso es una esquinita. Eso no es ni la pantalla de un móvil. Es ridículo. Entonces, ahora lo que hicieron primero fue hacer una versión renderizándolo otra vez, pero más grande. O sea, con los mismos gráficos exactamente igual, el mismo juego, pero más grande. Y luego y sacaron otra con el mismo juego, pero cambiando las imágenes por unas más guays, o sea, como más curradas. Y ahora hay una versión por ahí que es la Masterpiece, Real Masterpiece creo que se llama, que es la más top, que es la que ya puedes girar, puedes moverte en 3D, pero se supone que el juego sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que, claro, ahora tiene otro rollo. Ahora tiene el rollo de los puzzles y la magia, pero claro, no te asombra, porque ahora todos los juegos tienen unos gráficos así. Claro. Entonces visualmente no es lo mismo, claro. ¿Tú lo conociste entonces o lo has conocido más tarde? No, yo lo jugué entonces. ¿Ah, sí? Yo lo jugué entonces. De hecho, yo tengo una copia original y lo tengo instalado en un PC viejuno de la época, en un Pentium 100. ¿Ah, sí? Con Windows 3.1. Wow. Porque funcionaba solo con Windows 3.1, ni siquiera lo podía ejecutar en 95. De hecho, lo estuve probando otra vez para probarlo hace poco y sí. Y arrancaba y funcionaba todo correctamente. Sí. Qué fuerte. Sí, bueno, yo máquinas viejas tengo unas cuantas, entonces... Sí, ya sé que ahí en la escuela tienes algunos... Exacto, sí. Tengo ahí cosas para enseñar, sí. Qué bueno. Entonces ahí lo pruebo. Bueno. Y sí, funciona en ese. Entonces, claro, era muy difícil reproducirlo después para jugar en los ordenadores actuales. Con un emulador, quizá, me imagino con una máquina virtual, claro. Se podría instalar MS2 y Windows 3.1. Yo así no lo he conseguido. Hay un montón de juegos que están online, que se pueden jugar online. Que ni siquiera, no sé qué tipo de emulador o qué tipo de adaptación han hecho para que simplemente entras con el navegador y como son, no sé si es que están ya descatalogados o que las firmas los han liberado para que se puedan abrir directamente con el Chrome, con el Explorer a capón. Sí, son emuladores que funcionan online. Ahora los emuladores ya han llegado a un punto que tienen una versión siempre. Bueno, algunos, claro, los de máquinas más antiguas, por ejemplo, de arcades, puedes jugar a casi cualquier cosa directamente online. Claro, sí, yo para Commodore, el Livingstone supongo lo he jugado online. Sí, lo he recuperado. Sí. Pues claro. José Manuel Cuñat, oye, un buen viaje de recuerdo al recuerdo de Myst, que tuvo tantísimo éxito. Y 12 millones de copias, casi nada, en 2007. Una auténtica pasada y que queda para el recuerdo de los nostálgicos. Cuñat, gracias de corazón. Nada, gracias a vosotros.